¿Cómo está, amada iglesia? Qué alegría poder compartir con ustedes una vez más acerca de la palabra de nuestro buen Señor y especialmente en esta serie que describe tanto lo que nuestro buen Dios es, la generosidad. Así es, de eso estamos hablando en esta serie. Para empezar el año, queremos que nuestra 2025 sea mejor que nuestra experiencia en el 2024, pues el elemento de la generosidad en nuestras vidas puede transformar y cambiar eso, pues radicalmente, una característica de nuestro buen Señor. En Isaías 32:8 decía, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Tremendo, ¿no? Pero los generosos, está dentro de un marco este pasaje de Isaías acerca de diferentes injusticias y producto de estas injusticias, más bien estas injusticias se manifiestan pues a raíz de mezquindades o de abusos o de injusticias. Dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra serie. Y en Hechos 20:35 compartíamos la semana pasada este pasaje que Pablo decía, ¿no? Y he sido un ejemplo constante, dice, de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Si son las palabras del Señor Jesús, y en el Antiguo Testamento tenemos palabras de ánimo acerca de la generosidad, pues debe ser cierto que hay más bendición en dar que recibir, ¿no? Y no solamente está hablando acerca de un sentir de renuncia altruista, sino de una realidad espiritual, emocional y material. Donde hay una realidad, hay más bendición en establecer una vida de dar que una vida de exigir y demandar solamente para recibir. Hay mucho más bendición. La generosidad debe de ser un estilo de vida en el creyente. Miren lo que dice el libro de Proverbios 11:26, rapidito algunos versos. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. No seamos mezquinos. Si hay necesidad en otros lados, compartamos. ¿A qué quiero yo decir? Guardando. O como Efesios 4:31 al 32 dice, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojos, gritos, calumnias y malicia. Sean amables, considerando unos con otros y perdonándose como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Porque la generosidad no tiene que ver únicamente con temas de bienes económicos. La generosidad también tiene que ver con la parte emocional, con tu manifestación de perdón, de misericordia, de gentileza, de amabilidad. Sé generoso. Y Pablo nos dice, ahora que estás en Cristo, es lo que dice el marco del libro de Efesios, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias y malicia. Todo esto es pura mezquindad. Para mí, reclamo, para mí, si no, me quejo por mí. Dice, sean amables, considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado. Usted y yo hemos recibido la generosidad abundante del amor extraordinario, inagotable de ese Dios maravilloso a quien tenemos como Padre, que una y otra vez, siempre generosamente nos ofrece su perdón, paciencia, misericordia, gentileza y amabilidad. Seamos lo mismo con otros. ¿Quieres un mejor 2025? Sé generoso.
La generosidad es un estilo de vida. Como dice el verso 28 también de ese pasaje, de este capítulo 4, 28, dice, el que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá acumular y acumular y acumular y acumular riquezas para él. ¿Eso dice el pasaje? No, dice, así podrá compartir con el que no tiene nada. Hay una propuesta del cielo para la vida del ser humano aquí en la tierra. Y es una propuesta de generosidad. Ok, voy a producir para dar. Como dice 1 Timoteo 6, 18. Diles, refiriéndose a los ricos, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Sea que tengas o no tengas, yo te digo, Dios en la palabra del Señor nos dice, debería ser rico en buenas acciones. Sí, pero no tengo plata. Pero sí puede ser rico en buenas acciones. Generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Generosidad, una propuesta de Dios, de un estilo de vida. Y como dice Primera de Juan, o sea, hay tantos versos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Una de las evidencias que el amor de Dios está en ti, es decir, que tú has recibido al Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, una de las evidencias es generosidad. Con tu tiempo, con tu talento, con tus tesoros. Si sigues mezquino, habría que dudar si realmente conoces a Jesús. Habría que dudar realmente si el amor de Dios está en ti. La generosidad, un estilo de vida. Ahora, hay una gran diferencia entre obediencia y generosidad. En Malaquías 3:8 dice, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es un acto de obediencia. Que de lo recibido, de todo lo cosechado, damos la 10ª parte a Dios. Porque Dios dice, eso es mío. Y por obediencia a la ley divina, yo lo entrego. Y me quedo con el resto, con el 90%. Eso es obediencia. Yo obedezco las leyes de tránsito. Obediencia. Yo obedezco al juez de algún juzgado. Porque esa es la ley de la autoridad. El que esté en autoridad ejerce autoridad de acuerdo a la ley o al contrato establecido, como un jefe, por ejemplo. Es obediencia. Por obediencia de lo recibido, de todo lo cosechado, damos el diezmo. Y me quedo con el resto. Ahora, pero en Deuteronomio 26:10, pasaje que habla acerca de la generosidad, dice, ahora he traído los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Y luego los dejarás ante el Señor tu Dios. Y entonces te arrodillarás ante Él para adorarlo. Y después celebrarás por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Es decir, por generosidad. De lo recibido, damos como ofrenda voluntaria los primeros frutos. Y celebro con gratitud. Luego vendrá la cosecha. Eso es otro tema. Pero esa era la propuesta original.
de los primeros frutos. El pueblo de Israel no tenía nada, eran esclavos 400 años. Dios los liberó. Les dio gratuitamente una tierra donde fluye la leche y la miel. Se repartieron entre ellos territorios. Ya no eran esclavos, ahora eran dueños de territorio. Han sembrado, vienen las primeras cosechas. ¿Y qué hace? ¿Cuál era la instrucción? Llévale una porción a tu Dios en gratitud, en celebración, en alegría. Alábalo al Señor, porque antes era un esclavo, ahora ya no lo soy. Antes todo lo que yo podía producir o el suelo donde yo podía estar no era mío, era un esclavo. Y ahora el Señor me ha liberado de la esclavitud, me ha entregado tierras, me ha dado una razón de vida. ¿Cómo no voy a ir en gratitud a presentarle, apenas salgan los primeros frutos? Es como cuando solía hacer una práctica, los hijos terminaban sus estudios, empezaban a trabajar y el primer sueldo, ¿para quién iba? El primer sueldo, para mis padres, para mi papá o para mi mamá, para mis padres, porque me ayudaron, me apoyaron, estuvieron conmigo. Y ahora que estoy ya trabajando y ganando mi primer salario, ¡wow! ¿Cómo no se lo voy a llevar con alegría a mis papás? Decirle, gracias. Reconocer, gratitud, generosidad. Los primeros frutos. Entonces, ¿qué eran las primicias? Es entregar, consagrar o dedicar a Dios los primeros frutos. En el Antiguo Testamento había una declaración en diferentes pasajes que estos primeros frutos deberían de ser tanto de personas como de animales, como frutos de la cosecha. Y eso es lo que entendemos como dar las primicias. Por eso que también antiguamente el hijo mayor o la hija mayor se tenía que ir al convento, ese estaba dedicado a Dios. Hoy esa práctica ya no está presente, digamos, ¿no? Pero miren lo que dice Éxodo 13:2. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de animales, me pertenece, decía Dios. Y en 1 Corintios 15:20 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto o la primicia de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. A Dios nunca le vamos a ganar dando. Nunca. Y Dios nunca nos va a pedir o exigir o demandar algo que Él no haya hecho cuando se encarnó y estuvo aquí en la tierra por un poco más de 30 años. Así es. Y si en el antiguo pacto había una demanda incluso de dar tu primer hijo, ¿qué hizo nuestro buen Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y de pronto Jesús se convirtió en la primicia, en el primer entregado por la causa de Dios. Y por lo tanto también el primer resucitado de esta nueva historia para la humanidad que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¡Wow! Generosidad. Generosidad. Es una disposición del ser humano a la cual Dios nos invita. En el antiguo pacto era mucho más rígido. En el nuevo pacto tenemos al Cristo. El antiguo pacto hace un énfasis de cómo el creyente debía presentar las primicias a su Dios. En el nuevo pacto el énfasis está que Dios presentó la primicia para la salvación de la humanidad. Entonces, seguir ese ejemplo generoso. Ahora, un principio de las primicias lo encontramos en Romanos 11:6. Y dice, si las primicias son
santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, lo son las ramas. La traducción Palabra de Dios para Todos dice, si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado. Entonces, la primicia determina, queridos hermanos, cómo va a ser el resto. En un gesto de obediencia, en un gesto de generosidad, usted le entrega una porción que manifiesta tu gratitud al Señor. Mira, no lo digo yo, lo dice las Escrituras, el resto va a ser bendecido, como dice el libro de Ezequiel. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis. ¿Para qué dice? Para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios repose en sus casas? Así es. Entonces, en un acto generoso, preséntale una primicia a tu Dios, para que ese gesto bendiga todo el resto, en este patrón bíblico, que si la primicia es santa, el resto es santa. Y como lo dice esa versión de Palabra de Dios para Todos, si el pedazo de pan es santo o consagrado, el resto también lo es. Entonces la primicia va a determinar cómo será el resto. ¿Cuánto debo dar como primicia? La iglesia no establece una cantidad. Por eso que hablamos ya de generosidad y no de una obligación. Esto lo hace cada creyente, conforme a lo que Dios ponga en su corazón y lo que Él se disponga a dar. Por eso que las Escrituras también dicen que Dios ama al dador alegre. Dentro de ese marco que habla acerca de Dios es el que provee la semilla, lo compartíamos la semana pasada. Dios es el que provee el pan para comer, la semilla para sembrar, el fruto para cosechar. Cada uno dé conforme ha dispuesto en su corazón, pero no lo haga por obligación. No lo haga por temor. Hágalo por gratitud. La primicia. Hermanos, llevar las primicias ante Dios no solo era un acto físico de adoración, era también un acto de fe y gratitud a Dios. ¿A quién? Al proveedor de todo. Al llevar lo primero ante Dios, se reconocía que toda provisión viene de Él. Y se expresaba la confianza en su fidelidad y la certeza de que Él iba a seguir proveyendo. El acto de llevar las primicias ante Dios recuerda nuestra dependencia de Él. Si no fuera por la bondad constante y fiel de Dios al proveernos todo lo que necesitamos, nuestras vidas serían muy difíciles y diferentes. Por eso que las primicias en el antiguo pacto estaban enmarcadas dentro de una de las fiestas. Las fiestas de las primicias se celebraba al principio de la cosecha y significaba la gratitud de Israel y su dependencia de Dios. Lo que dice Deuteronomio capítulo 26. Se dice que cuando los israelitas llevaban los primeros granos de su cosecha ante el sacerdote, debían reconocer que Dios los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Entonces, las primicias, queridos hermanos,
Es una fiesta. Una fiesta. ¿Estoy obligado a asistir? No, si quieres asistir, si quieres no. Porque las primicias son actos de fe. Es dar antes de saber cuánto es lo que yo voy a recibir o no. En cambio, los diezmos era, una vez recibido, separaba una porción que era para Dios, la mínima parte, y el resto me quedaba. Pero la primicia era los primeritos frutos. Ese es para mi Señor. ¿Vendrán más frutos? Yo no sé, pero mi Dios va a proveer. Los primeros frutos, va, lo mejor, va, los primeros frutos. Oye, pero, ¿y si esos son los únicos frutos que van a salir? Si esos fueron los mejores frutos que salieron, tranquilo. Dios es el que provee el sol para que caliente, la lluvia para que riegue, la semilla para que dé fruto, las flores para que luego ese fruto salga y madure, sin que una plaga se lo coma. Mira, yo se lo debo todo al Señor. Acá está un acto de generosidad. Un acto de generosidad. En una fiesta, por eso que hay otro pasaje donde dice que y el sacerdote lo mecía. Era una fiesta. Era una fiesta. Miren, permítame leerle un poquito de este pasaje de Deuteronomio 26. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias, dice, de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración. Preséntate al sacerdote y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a mis antepasados. Entonces el sacerdote la tomará. Y dice, y en la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir. Mira lo que ellos decían, ¿no? Tendrás que decir. Mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y las opresiones que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y maravillas. Y nos trajo hasta este lugar. Y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado. Oh Señor, que me has dado de la tierra. Y luego dice, coloca las primicias ante el Señor tu Dios, póstrate en adoración. Y después podrás irte a celebrar. Por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. Entonces, era una fiesta. Donde recuerdo, mira, este fue mi origen. De aquí el Señor me sacó. En palabras de hoy en día, siglo XXI, mira, yo era un pecador, era un esclavo. Vivía en Egipto, en ese lugar de pecado. Vivía yo atormentado, perseguido por la esclavitud al pecado que no lo podía controlar y estaba camino a la muerte eterna. Hasta que llegaste tú, Señor, me buscaste, me encontraste, te revelaste a mí y me salvaste, Señor. Y me has dado una hermosa familia, has restaurado mi matrimonio, me has dado hijos que te aman. Señor, ¿cómo no voy a llevarte estos primeros frutos de esta tierra, de este trabajo
producto de este don, esta habilidad o esta educación que me ha dado. Aquí está, Señor, lo primero. ¿Y qué va a pasar el resto del año? No me importa, no lo sé. Pero tengo una seguridad. Mi Dios no me va a dejar. Mi Dios no me va a desamparar. Aunque yo estoy entregando una parte, no me va a faltar. Porque si primero busco el reino de Dios y su perfecta justicia, todo lo demás será añadido. Yo le creo a mi Dios. Acá está, Señor. Gracias, gracias, gracias. Actos de gratitud. En medio de una celebración y luego te postras y agradeces. Una fiesta, hermano. Una fiesta de gratitud. Una celebración. Expresiones de generosidad. Le voy a creer a Dios. Voy a hacer. Él fue generoso y entregó a su hijo. Yo no voy a ser generoso y entregarle los primeros frutos que yo pueda tener. Como les explicaba, no hay una regla que la Biblia nos haya detallado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué, Señor? Mi primera venta, mi primer cliente, mi primer paciente, mi primera mensualidad, mi primera quincena, lo que Dios te muestre. Lo que Dios te muestre. ¿Qué es eso primero? Señor, yo creo, te agradezco. Acá te lo presento. Nosotros cada año, ya por varios años, la primera conferencia donde nos invitan y donde recibimos algún tipo de honorarios, esa primera, es para ti, Señor. La primera, nuestro buen Dios. Nuestros hijos dan sus primeros conciertos, uno de ellos, otros dan su primer salario de todo el mes. Lo primero, te lo entrego, Señor. En ti confío. Estoy tan agradecido por tus bondades. ¿Cómo no te voy a presentar lo primero que se manifieste en este 2025? Este 2025 está viniendo lleno de oportunidades. Este 2025 también está viniendo lleno de desafíos. Pero en ti confío, Señor. Me sacaste de lo peor, me trajiste acá. Mira todo lo que has hecho a mi alrededor, Señor. Acá está. Te adoro generosamente, porque el generoso pensará en generosidades. Como dice Isaías, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Señor, no voy a ser mezquino contigo. Señor, no voy a ser mezquino en mi forma de agradecerte, Señor. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy vino de ti y es para ti, es tuyo. ¿Qué te muestra el Señor con respecto a tu tiempo, a tu talento, a tus tesoros? Compartir generosamente a tu Dios. En el caso de las primicias, pero también puedes compartir en el caso de las primicias materiales, que determinan una dependencia total con tu Dios. Pero también, como compartíamos con algunos de nuestros guardadores, yo debo ser generoso compartiendo mi fe con otros. Y decirle, mira el tesoro que tengo, voy a ser generoso, porque el generoso propone hacer lo que es generoso. Y voy a perdonar y voy a tener más paciencia. Y voy a ser más gentil y voy a ser más benigno. Y voy a dar más de mi tiempo para ser parte de un grupo pequeño y ayudar como líder de familia de amor. O voy a levantarme más temprano e interceder por otros. Voy a ser más generoso con mis oraciones, que no sean únicamente para mí, sino también para otros. Pero todo empieza con nuestra generosidad con Dios. Empieza con tu generosidad con el Señor y después se va a manifestar tu generosidad con el prójimo. Empiece usted. ¿Qué le puedes dar a tu Señor como primicia generosa?
este inicio del 2025. Que Dios te muestre en cuanto a la vida espiritual, la vida emocional y vida material. Porque los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.